Padre, yo te quiero dar gracias por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están interconectados esta mañana, Señor. Yo te pido que derrames bendiciones sobrenaturales. Te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer, que bendigas a cada niño, Señor. Que pongas tu mano de poder y tu mano de salud y tu mano de sanidad sobre sus vidas. Señor, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de desánimo, en estos tiempos de dolor, en estos tiempos donde no sabemos qué hacer, Señor, nuestros ojos se vuelven a ti y te preguntamos qué debemos de hacer. Te pido que tu consejo, Señor, tu oportuno socorro, tu palabra esté con nosotros, que nos llene y nos inunde de sabiduría y de consejo y de revelación. Te pido por aquellas personas, Señor, que en este momento necesitan dirección para tomar decisiones, Señor. Si devuelven una casa que están rentando, si devuelven un local que están rentando, si tienen que cerrar un negocio o no sé, decisiones que van a afectar su vida, su futuro y su sistema económico. Yo te pido que tú los asistas, Padre, a través de tu Espíritu Santo para que tomen las decisiones correctas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y aquellos que están pensando, Señor, en hacer unos cambios sustanciales a su vida, tienen que cambiar de trabajo, tienen que cambiar de su sistema de ingresos. Por favor, Padre, yo te pido que tú me los guíes, les abras puertas y les des una luz en el camino y les muestres cuál es el camino por el cual debemos de andar. No solo ellos, sino que todos nosotros. Y hoy te pido, Padre, que tomes control sobre nuestras vidas, que tomes control sobre nuestros corazones, que tomes control sobre todo lo que está por venir, Señor. Sabemos que estos son tiempos difíciles, sabemos que la iglesia, Señor, durante miles de años fue preparada para esto, Señor. Por favor, no permitas que tus siervos y tus siervas, tus pastores o tus pastoras, o tus líderes cristianos evangélicos de la iglesia, se turbe sus corazones por esta situación. Al contrario, Señor, que hoy el entendimiento y la sabiduría de Dios en sus corazones esté más claro que nunca. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíes, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, gracias. Y si alguien está pasando por quebrantos de salud, enviamos una palabra de salud y de sanidad ahí en su lecho de enfermo o en el hospital o donde esté, Señor, y declaramos que se levanta para la gloria de Dios. Declaramos que hay una unción fresca y renovada de tu Espíritu para que la unción de paz que santifica, la unción de paz que liberta, la unción de paz que da fuerzas y ánimos al que no tiene ninguna, venga sobre ellos. En el nombre de Jesús lo decretamos y lo declaramos. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor me los esté fortaleciendo y después de esta armoniosa oración, entramos a la enseñanza de hoy. En estos días yo me estuve haciendo la pregunta de ¿por qué cuando la gente se duerme, tiene sueños, tiene pesadillas, tiene situaciones difíciles? ¿Por qué la vida a un ser humano le puede cambiar de un día para otro? Le cambia de la noche a la mañana, como decimos, ¿verdad? No de la mañana a la noche, sino de la noche a la mañana. Fíjese qué curioso. Y estuve meditando y la Biblia nos da luz, nos da consejo al respecto. ¿Por qué las enfermedades aparecen de la noche a la mañana y no de la mañana a la noche? Mire qué tremendo. Entonces estuve meditando, estuve estudiando y me di cuenta que en la noche, tanto usted como yo, una parte de nuestro espíritu, por así decirlo, se va al cielo y entra en los salones o en los palacios donde se juzga al ser humano día con día, mientras que otra parte se queda en la tierra sustentando al cuerpo, dándole el soporte vital de vida necesario. Pero cuando las almas suben a este salón de las cortes celestiales a ser juzgados por las actividades del día, después regresan con la información al cuerpo. Y es cuando el cuerpo, con esa información que trae el espíritu, recibe los embates, recibe los regaños, recibe las reprimendas o todo lo que Dios quiere enseñarle al ser humano. Recuérdese que el espíritu
es el que puede viajar a esa dimensión en el espíritu hacia donde está nuestro Padre Celestial. Pero cuando viene por las madrugadas o en los momentos que termina su juicio delante de la presencia del Rey de Reyes y Señores de Señores, voy a dar las citas bíblicas, no se me atormenten todavía. Yo sé que alguno dirá, pero ¿cómo es que sucede eso? Y no dice que hasta el tiempo del fin será el juicio final, pero estos son juicios previos de lo que usted hizo durante el día. Por eso es importantísimo que antes de que usted se duerma, esté en paz, usted perdone, usted saque toda ira y toda violencia y no se vaya con esa ira o ese enojo a dormir, porque usted y yo, y digo usted y yo, porque somos presa de un juicio de 24 horas y el problema es que no nos damos ni cuenta. Por eso es que muchos de nosotros somos atormentados o somos de alguna forma por medio de los sueños o por medio de las visiones, somos requeridos para que cambiemos de actitud, para que cambiemos de situaciones, para que nuestra vida natural o normal cambie, para que no sea diferente. Por eso es que tenemos que entender que Dios está en el cielo y usted y yo estamos en la tierra. Y es usted y yo el que vamos al cielo para ser juzgados por Él. Pero para entrar en contexto, quiero que se vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, verso 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. Quiero que le preste mucha atención. Hoy voy a enseñar un poquito en una dimensión espiritual. Yo quiero y espero con todo mi corazón que usted pueda ver esta enseñanza con ojos espirituales. Yo le voy a dar todas las herramientas, le voy a dar todos los versículos bíblicos que se necesitan para que estemos claros, para que no haya confusión, por favor. Entonces dice, ya encontró Efesios 4, 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acuérdese que en este concepto de ponerse el sol está diciendo que se terminó un periodo de luz. Se terminó un periodo de día, pero dice que usted se puede airar durante esas 12 horas de luz, pero no debe de pecar. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque si el sol se pone o se oculta y entra a la oscuridad, cometimos un gran error y un gran delito. Y eso lo encontramos en el verso 27. Ni deis oportunidad, dice, mire qué interesante, al diablo. Eso quiere decir que cuando usted y yo, y esto es lo tremendo, présteme atención, nos acostamos enojados, nos acostamos molestos, nos acostamos pensando en lo que me hicieron, en lo que me dijeron y toda la historia, eso quiere decir que cuando mi espíritu sube a las cortes celestiales, porque el trabajo, y quiero que por favor escuche, el trabajo de que su espíritu todas las noches suba a los palacios celestiales es para ser enseñado, para advertirle, para decirle que ese camino que lleva no es el correcto, para decirle que esas situaciones que está viviendo, esa situación de mentira, esa situación de engaño, esa situación de robo, esa situación de hechicería, de brujería, de maldicencia, esa situación de quererle hacer daño a alguien más, no es correcto. Y todas las noches su espíritu, igual que el mío, sube al cielo por dos razones. Una, para ser instruido en la palabra de Dios. Si mucha gente hoy en día no quiere oír con sus oídos naturales, ponga atención, con sus oídos naturales, la palabra de Dios, pues dormido el Señor le enseña la palabra de Dios. El único problema es que si usted voluntariamente, cuando está consciente, cuando está en su cuerpo, busca la presencia de Dios, usted no va a ser castigado ni corregido. Mientras que si usted se duerme en su lecho, su espíritu se despega de su cuerpo, va a los palacios, allá le van a enseñar lo que no quiso aprender en la tierra voluntariamente, se lo van a enseñar dormido, pero va a generar un juicio.
va a generar un castigo. Por eso dice acá, no deis oportunidad al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás, y él es el acusador eterno de vuestras almas. Y él aprovecha para acusarlo ante la corte celestial cuando ve que su espíritu sube ante la presencia de Dios. Y le voy a demostrar, tengo los pasajes bíblicos, por favor, quédese un momento, medite. Quiero que se vaya conmigo al Salmo 4:4 cuando dice, temblad y no pequéis, meditar en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Lo que está diciendo en este salmo, que lo escribió David, es curioso, porque dice que usted debe de meditar y debe de temblar, dice, en su corazón, en su lecho, pero quédese callado, dice. Solo dice medite, piense por un instante. Si antes de entrar en la fase de sueño, vale la pena que usted se lleve ese odio, ese rencor o esa falta de perdón o ese resentimiento, porque usted se va a ser merecedor o yo de un juicio. Y ahí es donde se desatan todas las enfermedades habidas y por haber. Amén. Ahora quiero que se vaya conmigo al siguiente pasaje. Lo encontramos en el libro de Job, capítulo 33, verso 13. Yo puse la Nueva Traducción Viviente y yo espero que nos gocemos hoy porque vamos a hacer un recorrido por muchas escrituras con el deseo de que usted aprenda y de que esta noche empiece usted a dormir en paz. ¿Acaso no dice el Salmo 8, a su amado Jehová dará el sueño? ¿Sabe que cuando la gente no puede dormir y se duerme y se despierta, se duerme y se despierta, el problema no es hormonal, el problema no es de carácter, el problema no es de dolor, el problema es que hay algo que usted no saldó, que usted no sanó antes de irse a dormir? Acuérdese que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, perdonen a los hombres sus deudas y sus ofensas, para que vuestro Padre que está en los cielos los pueda perdonar. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 del verso 9 al 13, la oración del Padre Nuestro. Ahora imagínense que cuando Jesús, el Señor, estaba en el monte Getsemaní, dice que les dijo, quédense aquí, velen y oren para que no entren en tentación. Y el Señor se fue a una distancia como de 30 metros a orar. Y cuando regresó los encontró dormidos y les dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto. Oiga esto, pero la carne es débil. Así que velen y oren para que no entren en tentación. Lo curioso es que cuando Jesús regresó la última vez, dice que venían los que iban a entregar al Señor Jesús en manos de los guardias del templo. Pero usted se recuerda lo que pasó con Pedro. Otro día vamos a tocar esa escena porque es muy importante. Pedro se levanta, agarra su espada y le corta la oreja a Malco. ¿No será que Pedro no oró porque entró en la tentación de querer matar a Malco, el guardia principal del palacio de los sacerdotes? ¿No será que Pedro, porque no veló ni oró, se fue con esa ira y ese odio? Y después usted se da cuenta de todo lo que pasa con Pedro. Pero no lo vamos a tocar hoy porque solo con esto tenemos para tocar unas 3, 4 prédicas con respecto a Pedro y lo que pasó cuando niega a Jesús, lo que pasó cuando maldice a Jesús, lo que pasó cuando lo encuentra pescando con los otros 7 y que Jesús tiene que sanarlo haciéndole 3 preguntas, que si lo ama. ¿Me doy a entender? Porque la Biblia dice que el que ama todo lo puede, todo lo vale. No es jactancioso porque contra el amor no hay ley. Prácticamente Dios nos está diciendo que debemos de tener amor en nuestros corazones, aún para irnos a dormir, para que no le demos lugar al diablo. Efesios 4:27, y no le deis lugar al diablo. Lo que quiere decir es que cuando yo me voy a dormir y en vez de tener amor, que es el vínculo perfecto que une todas las cosas, siento odio,
siento resentimiento, siento dolor, siento angustia. En ese momento, lo que me está sucediendo es que soy merecedor de juicio. Porque Jesús dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido, no a hundirlo, no a maldecirlo, sino a rescatarlo. Y eso es usted y ese soy yo. Amén. Así que veamos Job 33:13. Así que, ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla de una y otra vez. Aunque la gente no lo conozca, Dios habla en sueños. ¡Wow! Mire lo que dice aquí. Dios habla en sueños. Dios habla en visiones nocturnas. Estoy en una nueva traducción viviente. Cuando el sueño profundo cae sobre las personas, mientras están acostadas, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba y de cruzar el río de la muerte. Ponga atención. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa, su carne se consume y son puro hueso. 22. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Verso 23. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial, para interceder por una persona y para declarar que es recta, él le tendrá compasión y dirá: sálvalo de la tumba, porque he encontrado su rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, y fuerte y juvenil otra vez. Quiere decir que cada noche Dios te da una oportunidad para restaurarte y para rejuvenecerte. El problema es que nosotros, los seres humanos, no sabemos este misterio. Y uno de los grandes problemas por los cuales los seres humanos caemos en el error de las enfermedades, caemos en el error de los problemas económicos, caemos en el error de las situaciones financieras, de los problemas matrimoniales o del problema con los hijos, es porque no sabemos que cada noche nosotros asistimos a la presencia del Señor. Usted dirá: pastor, pero ahí sí está bien, pero no está muy claro. Ok, vamos a Job capítulo 1, verso 6. Un día los miembros, siempre sigo con la nueva traducción viviente, Job capítulo 1, verso 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino también con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Quiero hacer una aclaración. Cada noche que usted duerme, Satanás tiene que rendir también un informe de sus actividades en la tierra ante Dios. Este es un hecho que cuando yo lo averigüé me dejó perplejo. No hay nadie, óigame bien, nadie, hasta el mismo Satanás tiene que rendir informes de sus actividades, de sus fechorías, de sus maldades que él mismo hace aquí en la tierra. Él también tiene que rendir cuentas, no solo usted. Me estoy dando a entender. Y esto es algo clave para que usted se dé cuenta y se goce junto conmigo, que debajo del trono de Dios, no importa si es principado, potestad, gobernador de las tinieblas, quien sea, tiene que rendir cuentas delante de Dios. Por eso es muy importante saber que todas las noches, tanto usted como yo, asistimos en el Espíritu a la presencia de las cortes celestiales. Y cuando asistimos es para dar informes. Cuando Satanás da informes, te acusa a ti o me acusa a mí. Por eso es importantísimo, es imperativo que antes que usted y yo entremos en la fase de sueño, perdonemos y soltemos. Porque cuando Él viene y usted perdona y suelta, Él ya no tiene argumento para acusarte. Él ya no tiene argumento para solicitar. Él ya no tiene argumento para injuriarte contra ti. Pero sigamos.
Verso 7. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, y tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace y mira lo rico que es ahora. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y preste atención al número 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Me voy a quedar ahí porque considero que el día miércoles voy a tener que continuar. Me voy a quedar ahí porque después voy a leer el 13, el 14 y voy a leer las 4 áreas en las que fue afectada Job. Creo que vale mucho la pena que este tema tenga una segunda parte. Pero el verso 12 dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño. Yo quiero que note, por favor, que no es el diablo el que tiene voluntad propia. Es Dios el único que tiene voluntad propia y el ser humano. Satanás, antes de hacer cualquier cosa, primero tiene que pedir permiso en las cortes celestiales. Y no lo hace por ninguna razón, a menos que tenga un derecho legal que usted y yo le hayamos cedido. Note que Job comete un gran error. Y mire dónde está el error que él comete. Regresemos, por favor, al pasaje de Job 1:4. Dice, y los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando la fiesta terminaba, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era su práctica habitual de Job. ¿Cómo sabía Job? ¿Qué era lo que él pretendía? Dice que lo hacía cada mañana. Pero note que a lo mejor ellos habrán pecado en sus corazones. Pero Job era el que los santificaba. ¿Y por qué no venía y les decía, hijos, yo no sé qué fue lo que hicieron anoche, no sé cómo se fueron a dormir, no sé si ustedes pidieron perdón, no sé si es correcto lo que hicieron o es incorrecto, pero vengamos a cuentas al Señor esta tarde, esta noche, y pidámosle perdón por todas las cosas que hicieron durante el día o el día de ayer. Recuérdese, la Biblia dice, perdona a los hombres sus ofensas para que mi Padre que está en el cielo os pueda perdonar. No que no quiera, sino que Él tenga los argumentos, porque recuérdese, Dios es un Dios justo. Si usted cometió un error o un pecado, dígale, Señor, perdóname, me equivoqué. Y Satanás no tendrá elementos de juicio delante de estas cortes celestiales para poderte acusar a ti o a mí. Por eso es imperativo y es necesario que lo hagamos. Quiero que vea usted cómo es que funciona esto. Quiero que se vaya conmigo a Job capítulo 4, verso 12, para que usted vea lo importante que es el sueño. El sueño no es solo para dormir o descansar el cuerpo. El sueño tiene 2 etapas principales. Una, para que su espíritu vaya a recibir enseñanza de la palabra de Dios todas las noches a los palacios celestiales. Y 2, para que se le dé la oportunidad a Satanás de que lo acuse, pero para que usted se defienda. Pero usted se defiende antes de dormir. ¿Cómo? Antes de dormir usted tiene que pedir perdón. Por eso es que Pedro no entendía cuando le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a los que me ofenden? 7 veces 7. Y Jesús le dijo, no te
inquietes, debes de perdonar hasta 70 veces 7. O sea, lo que le está diciendo es que tiene que llegar a perdonar hasta 490 veces antes de irse a dormir. Porque por eso va a haber una segunda parte que vamos a tocar todos esos temas. Porque yo deseo que usted vea, y es la parte que a veces a nosotros en la iglesia cristiana no nos enseña en el camino de la salvación, nos enseña en el camino de la prosperidad, de la fe, de la abundancia, pero no el camino del perdón. Y el camino del perdón es la batalla donde el cristiano pierde sus batallas todas las noches. Mira lo que dice verso 12 de Job 4. Una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella. Entre pensamientos inquietantes y visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor, que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz que dijo, verso 17, ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Verso 18, Él no confía ni aun en sus siervos y a sus ángeles atribuye errores. Cuanto más a los que habitan en las casas de barro, cuyos cimientos están en polvo y que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos. Fíjese, entre la mañana y la tarde. Pero ¿dónde estuvo el suceso? En la noche. Sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. No les es arrancada la cuerda, está entre comillas y como signo de interrogación. No les es arrancada la cuerda de su tienda, mueren más sin sabiduría. Pero note que todo esto que está pasando, este temblor de huesos, este estremecer de su cuerpo, ¿dónde sucede? En la noche. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado antes de irse a dormir, que tiene que declararle a Dios los errores que cometió. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchos de nosotros nos vamos a dormir, no reflexionamos. Acuérdense, Salmo 4:4, mediten en sus corazones y tiemblen sobre los hechos del día. Entonces, quiere decir que usted tiene que entender que el sueño no solo es para que su cuerpo repose, sino que también es para que su espíritu vaya al cielo a reconocer la palabra del Espíritu de Dios que se le va a enseñar, pero también para advertirle que el camino que lleva, que la situación que está haciendo no le agrada a Dios. Y tercero, para que usted se ponga cuentas antes de dormir, porque todo lo que le viene no es al azar, porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Dios corrige y castiga al hombre por causa de las palabras que no salieron de su boca en cuanto al perdón. Acuérdese que la Biblia dice que fiel y justo es Él para perdonarnos. Acuérdese que la misma palabra de Dios dice que fiel y justo es Él para que tus pecados, que aunque fuesen rojos como el carmesí, quedarán como blanca lana, pero tienes que confesarlos, porque dice la Biblia que el que confiesa sus pecados alcanza la benevolencia y la misericordia de Jehová. Entonces, la próxima vez que usted o yo queramos salir de una situación difícil, usted tiene toda la noche para hacerlo. Pero antes de dormirse, tiene que reconocer que debe de pedir perdón. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la benevolencia de Jehová. Usted puede decir, no, yo perdono a mi tío, perdono a mi tía, me robó, me mintió, me hicieron, me dijeron. Pero la palabra apartarse es olvidarse y soltarlo, si quiere alcanzar la benevolencia y la misericordia de Jehová. Pero si no la queremos alcanzar, si no queremos soltar, bueno, imagínese el acusador eterno de nuestras almas, Satanás, toda la noche sube a la presencia de Dios
Y él encuentra esos argumentos, él encuentra, él encuentra esas faltas que tú y yo tenemos y que no hemos confesado. Acuérdese que cuando usted confiesa, usted puede ser perdonado. No importa las veces que usted cometa el mismo error. Antes de irse a dormir, dígale: Señor, perdóname. Límpiame. Señor, sáname. No quiero que esta noche mi acusador o mi enemigo diga: lo vencí. Que esgrima argumentos o que presente derechos legales contra mí o mi familia. Perdóname. Porque Job cometió ese gran error. Él sabía que sus hijos habían cometido errores. Él sabía que sus hijos habían cometido pecado. Pero el trabajo de Job era enseñarle a sus hijos, no presentarse él en vez de sus hijos. Y ahí fue donde él cometió el error. Por eso es que yo me doy la tarea esta mañana de enseñarte, porque el conocimiento trae paz, el conocimiento trae libertad, pero también trae sabiduría. ¿De qué me sirve a mí tener este conocimiento y ver que la iglesia está pasando por situaciones difíciles? Y cuando digo la iglesia me refiero a usted, me refiero a mí, a todos aquellos que debemos de hacer el bien y no el mal. Por eso es muy importante que este mensaje tenga una segunda parte, para que usted y yo podamos ir entendiendo que cada noche tenemos la oportunidad de ser juzgados. Aparte está el juicio final. Y ese juicio final va a ser cuando el cuerpo tenga que ser entregado en la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Amén. Ahora, ¿por qué le hablo de esto, mi amado hermano? Por una sencilla razón. En estos tiempos tan engañosos, en estos tiempos tan angustiosos, donde más pareciera que el bien es el enemigo de Dios. ¿Cómo si, pastor? Otra vez. Hay personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, hoy usted se está dando cuenta que mucha gente está haciendo cosas malas y pareciera como que no les va a pasar nada. No se preocupe, es cuestión de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, sea bueno, sea malo, sea tarde o sea temprano, eso mismo segará. Así que no se desespere. Tenga la voluntad y el deseo de que esta noche pídale perdón a Dios. ¿Sabe qué hacía David? Dice David en este Salmo 23, es increíble, porque ahí se resume prácticamente la prédica, pero lo voy a exponer un poquito más en la segunda parte. Pero dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiaré por valles y senderos de justicia por amor de su nombre. Y aquí viene, verso 4. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara, palabra, y su callado, su espíritu, me infundirán aliento. Entonces David, con este salmo, nos está diciendo que él hace algo impresionante. David hace algo increíble. Él logra entender que cada noche él es juzgado, pero él también se da cuenta que se puede defender de esos juicios. Porque cuando usted asciende al cielo, pasa por valles de sombra y de muerte. Muchas personas ya no regresan. Su juicio es tan terrible que en el lecho de su cama mueren. Mueren con dolores, mueren con enfermedades. Y a otros, cuando regresan, la misma alma o el mismo espíritu trae el castigo para el cuerpo. Por eso es que el cuerpo es castigado, lo que leí en Job capítulo 33 del verso 13. Y usted y yo nos ponemos a contender o a enojarnos con Dios,
Dice, ¿por qué contiendes contra él? Señor, ¿por qué me vino el cáncer? ¿Por qué me vino aquí? ¿Por qué me vino el dolor de cabeza? ¿Por qué? No. Mejor pregúntese, ¿cuál es la parte que usted anoche no perdonó? ¿Cuál es la parte que usted no soltó? Acuérdese que la Biblia dice que el deudor está sujeto al acreedor. Eso quiere decir que cuando una persona le ofende y usted se lastima, hay una deuda. Y en usted está pagar esa deuda. ¿Cómo la va a pagar? Con perdón. No con más ira, no con más violencia, no diciendo, a este desventurado no lo perdono ni en esta vida ni en la otra. Acuérdese, la próxima vez, o mejor dicho, hoy por la noche, cuando su espíritu vaya al palacio celestial, usted se va a dar cuenta que al día siguiente se van a empezar a desatar enfermedades. Dios no lo quiera, yo no lo deseo, por eso es que le enseño lo importante de pedir perdón esta noche. Amén. Que Dios me le bendiga y muchas bendiciones. Antes de concluir, quiero decirle que la hermana pastora, mi esposa Carmen, tiene una perla con usted, pero quiero darle observaciones. Por favor, dele like a la página, comparta con muchas personas. Segundo, envíe muchos corazoncitos y trate de compartir con todas las personas que se necesita, perdón, para que este mensaje llegue a mucha gente. Y por último, quisiera pedirle que por favor, si usted acaba de sintonizar el canal y usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme hacer una oración por usted. Quiero que se una conmigo, o si usted no está seguro de su salvación, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que seas el Señor de mi vida, que entres y que me ayudes a gobernar mi vida. Te pido que me inscribas en el libro de la vida. Yo quiero que tú seas mi Padre. Yo quiero ser tu hijo. Y cuando yo clame a ti, tú me oigas y me respondas. Si tú hiciste esta sencilla oración, tú has nacido de nuevo. Que Dios te bendiga y recuérdate, mientras se abren las iglesias, congrégate en línea. Pero cuando ya se abran las iglesias, busca una iglesia cristiana evangélica donde prediquen la verdad y congrégate. Y si tú vives en el extranjero, la misma historia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y muchas bendiciones.